Buenas noches. Estamos realmente contentos, mi familia y por supuesto mi persona, de poder volver a nuestro país, a nuestra ciudad, a nuestra iglesia, por supuesto, ¿cierto? Una que dejamos un día para ir a otro país y estar allí un tiempo. Estamos muy agradecidos por el afecto y el cariño que nos han mostrado, tanto los hermanos conocidos como los no conocidos. Muchas gracias, hermanos. Por eso quiero transmitirles también saludos especiales. Bueno, ustedes conocen a un hermano de Ávila, Luis de Miguel, ¿no? Estuvo con ustedes, mandó muchas saludes para la iglesia y también Antonio Molina y Juan, Juan Luis, Juan Luis Morales, ancianos de la iglesia de Soria y por supuesto los hermanos de allí de Soria. Así que hermanos, vamos rápidamente, les invito a abrir la Sagrada Escritura, el libro de libros. Es el libro más extraordinario que puede existir en este mundo. Hay muy buenos, sin duda. Hay buenos libros de ayuda, pero el libro por excelencia es las Sagradas Escrituras, la Biblia, y este debe ser el manual para nosotros. Primera de Samuel, capítulo 23, una lectura un poquito larguita, y vamos a sacar algunas enseñanzas y reflexiones para nosotros esta noche, hermanos. Capítulo 23 de Primera de Samuel, dice así, versículo 1, dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió, dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota. Y libró David a los de Keila. Aconteció que cuando Abiatar, hijo de Abimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efón en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo a David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el efod. Y dijo David, Jehová, Dios de Israel, eh, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí, a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sin, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sin. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo, no temas, pues, no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Sid para decirle a Saúl en Gaba, ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores, en el collado de Aquila que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora
conforme a tu deseo, nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite y quién lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues, y informaos de todos los escondidijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Y si él estuviere en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron así delante de Saúl. Pero David y su gente estaba en el desierto de Maón, en el Araba, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón, y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa a David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y su gente para capturarlos. Vamos a dejar la lectura hasta aquí. Quisiera pedir la dirección del Señor ahora para mí, para que nosotros estemos atentos a su voz en esta noche. Padre, es bueno para nosotros el poder estar aquí. Dijo una vez eh, Pedro en la transfiguración, y por supuesto que es maravilloso el poder estar en tu presencia hoy como iglesia, pero cada uno de nosotros en tu presencia, en nuestro trabajo, en nuestros hogares. Pero ahora requerimos de tu ayuda, de tu guía, de tu fortaleza, para que me guíes y me ayudes a mí al hablar este mensaje y tener también nuestros corazones activos, dispuestos para saber y entender tu palabra. Pues te pedimos tu guía y tu dirección y te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, una historia bien interesante y quiero compartir eh, un dicho de un hermano a finales de septiembre. Estuve en un campamento de varones y creo que el segundo día comentó la cita de Mateo capítulo 17, cuando la transfiguración y cuando a propósito Pedro le dice al Señor, es bueno para nosotros que estemos hoy aquí, ¿no? Y el hermano hacía la referencia porque cuando estábamos allí pasamos un tiempo muy ameno, muy cálido, muy bueno, escuchando la palabra del Señor. Y decía el hermano, daba la explicación referente a este pasaje de Mateo capítulo 17. Hoy estamos aquí en el monte, ¿no? Estamos en el monte, pero mañana bajaremos al valle, al desierto. Y es interesante porque nos confrontó con ese dicho el hermano. O sea, ese día estábamos ahí en ese campamento muy bueno, disfrutando de la compañía, de la armonía, de la palabra del Señor. Pero al otro día bajaríamos de ahí, de Siete Robles, ¿no? Donde estábamos aprendiendo juntos. Y es que, hermano, cada uno de nosotros vivimos en el desierto, o en un desierto, por decirlo así, en los valles. Es decir, estamos en el trabajo, la universidad, nuestros hogares. Y es ahí cuando el Señor mira cómo nos comportamos, cómo reaccionamos ante las dificultades. Entonces, bien interesante, ¿no? Y hermano, el contexto de esta lectura es una feroz persecución de Saúl contra David. ¿Y por qué empieza esta persecución? Porque un día cantaban, Saúl hirió a sus miles y David ¿a qué? A sus 10,000. Y a partir de ahí empezó unos celos, unas envidias, unas cosas malas de Saúl contra David. Y David huía. Y vuelvo y pregunto, ¿qué haríamos nosotros en una situación tan difícil, adversa? ¿Qué haríamos? ¿Cómo reaccionaríamos ante las dificultades de salud económicas, ante los peligros, ante las amenazas?
¿Cómo reaccionaríamos ante eso? Y hermanos, para entrar en materia, versículo 1 dice que le dieron aviso a David de que había un pueblo en problemas, en dificultades. ¿Y qué pueblo era ese? Keila, ¿no? Un enemigo a propósito muy fuerte, el más fuerte que tenía Israel en esa época. Tuvo muchos enemigos, por supuesto, pero los filisteos era el archienemigo del pueblo de Israel, el más poderoso, muy fuerte, muy peligroso. Y hermano, quiero decirles en esta noche que los filisteos, pensando en cuanto a nosotros los cristianos, podríamos decir que son los filisteos para ella era un adversario. Y para nosotros, ¿qué? Tenemos un enemigo fuerte actual que te compite a ti y a mí. ¿Y quién es ese enemigo? El adversario. Satanás, ¿no? Dice quiero que me lo coloquen ahí, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que dice que sed sobrios y velad, creo que dice así, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, esto es una evidencia para mí. Esto debe ser una evidencia para cada uno de nosotros. No podemos relajarnos en ningún momento. Tenemos un enemigo poderosísimo, más o menos o más poderoso que los filisteos en la época del pueblo de Israel. Siempre querían combatirle, querían ir contra ellos una y otra vez. Y este enemigo que tenemos ahora siempre está buscando la manera de destruirte a ti y de destruirme a mí. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿no, hermanos? Hermanos, creo que el énfasis del mensaje en esta noche es, hermano, podríamos pensar en varias, pero estaba pensando yo en la obediencia, la dependencia y la confianza. ¿Qué dice si una actitud más buena de David, verdad? En cuanto a esas tres cosas. Hay un versículo muy conocido, Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, que dice, fíate de Jehová, si me lo quieren colocar, hermanos, por favor, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. El próximo, por favor. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Hermanos, la dependencia, la confianza, también la obediencia. Hermanos, necesitamos también confiar en un Dios todopoderoso, ¿cierto? Cuán grande es Él, cantamos ahora al principio, ¿no? Y Él es cuán grande, qué maravilloso es, qué extraordinario es nuestro Señor y Dios todopoderoso. Sublime es Él. Hermanos, estaba pensando, no lo había pensado, venía pensando en el transporte ahora que venía aquí. ¿Qué título podíamos llamarle a este mensaje? Y se me ocurría bajo presión, porque David la tenía, ¿no? Cantábamos también que soberano es Él, pero estaba pensando de que Dios tiene el control. Me gustaría ese título. Dios siempre, el Señor siempre tiene el control de todo. Y interesante que Dios dice qué es lo que el pueblo de Dios y el Hijo de Dios debe de hacer. Esas tres cosas, ¿no? Confianza, dependencia, obediencia. ¿Y qué le dice también Dios al hombre que no ha conocido a Cristo como su Salvador personal? Cree, cree en el Hijo y tendrás ¿qué? Vida eterna. Es cuando anunciamos, predicamos el Evangelio, le explicamos a las personas qué es el Evangelio, ¿no? A nosotros nos dice que confianza, dependencia, obediencia. La persona que no conoce a Él, solo creer en la persona de Cristo y en la obra de la cruz del Calvario. Hermanos, y era lo que David estaba viviendo, estaba mirando que dice que alzaré los ojos, alzaré mis ojos a los montes, Salmo 121, versículo 1 y 2, alzaré mis ojos a los montes y hace una pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro?
¿Y cuál es la conclusión? Mi socorro viene ¿de dónde? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Interesante, ¿verdad? Alzaré mis ojos ¿a dónde? Y la idea es levantar nuestros ojos al cielo, donde está el Dios Todopoderoso, el que nos puede ayudar y librar. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Interesante versículo 2. David consulta, Dios oye y responde, ¿verdad? Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió y dijo a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Qué interesante, ¿cierto? Una respuesta. Vamos al versículo 3. Pero, qué interesante cuando aparece esta palabra, ¿cierto? Pero, porque es que ahí va a haber algo. Estemos atentos porque va a haber algo interesante. Pero, dice versículo 23, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Hermanos, quisiera pensar, ahora también hablamos algo de la fe. Quisiera pensar miedo versus fe. Y quisiera decir algo del miedo, hermano. El tener miedo es algo natural de nosotros, incluyéndonos a nosotros los cristianos, hijos de Dios. Podíamos tener miedo. Ahora el Señor nos manda a confiar en Él, ¿verdad? Pero quiero hablar algo del miedo, de ese miedo malo. Tres cosas importantes. El miedo paraliza, el miedo desanima y el miedo destruye. Cuando pensamos em, en los hombres, en los 12 hombres que mandó Moisés a reconocer la tierra, en los espías, ¿no? Vinieron 10 y ¿qué dijeron? Una conclusión, una observación, un dicho malo, negativo para el pueblo. ¿Y qué pasó con esos 10? Paralizó al pueblo, desanimó al pueblo y por último, hermano, esa generación de esos 10 príncipes que desanimaron al pueblo fueron destruidos. Solo Josué y Caleb pudieron llegar a la tierra prometida. A eso les pasó em, a esos hombres. Hermanos, hay un tipo de miedo bueno para mí, para ti, hermano, que ha creído en Cristo. Y está en Hebreos capítulo 12, versículo 28. Vamos a leerlo juntos. Interesante, es un tipo de miedo muy especial para nosotros. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bueno, quería dejar el otro, pero bueno, interesante saber eso también, ¿cierto? Hermanos, ese tipo de miedo cuando yo me doy cuenta de la grandeza, de la santidad de un Dios sublime, bueno, es la reverencia que yo puedo tener en Él, la confianza como hijo de Él que puedo tener en Él. Ese tipo de miedo, cuando yo pienso en su santidad, de que yo también necesito buscar esa santidad. Y ese tipo de miedo es el que necesitamos tener. Hay otro versículo, no sé si hay tiempo de ponerlo el hermano ahí, segunda de Timoteo 1:7, por favor. Bueno, lo conocemos porque Dios no nos ha dado, porque no nos ha dado Dios, perdón, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor es poderoso y el Señor nos llama a que podamos ser valientes, a que podamos confiar plenamente en Él. Versículo 4. Interesante que dice, David vuelve y consulta. Dios responde y responde de una manera extraordinaria. Dice el versículo 4 que David consultaba y respondió, dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Qué respuesta más maravillosa, ¿no? Había algo por hacer. Quisiera pensar
en que Dios nos ha llamado a ser activos, no pasivos. El Señor a veces pone situaciones difíciles, pero te dice a ti y a mí, ve, y ya está en ti o en mí si lo hacemos, ¿no? Eso es bien interesante. Es maravillosa la respuesta del Señor. Quisiera también en su soberanía, Él es todopoderoso, pero Él tiene el control de todo. Por más difícil que sea la situación que podamos vivir, Él tiene el control. Y la tenía en ese momento con David y sus hombres. Él tiene el control de todo. Vemos más de esto más adelantico, hermanos. Pero vamos siguiendo desarrollando la idea. Versículo 5. Versículo 5. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Muy interesante. David es un hombre que obedece, que confía, pero también nos enseña David que es un hombre que actúa. Hermanos, necesitamos a veces también, a veces hay mucha pasividad en nosotros. A veces esperamos más aunque debemos de ser prudentes, por supuesto, pero si el Señor lo manda y lo tenemos claro, ¿por qué no confiar en Él? Si Él es todopoderoso, Él es bueno, soberano. Interesante que quisiera pensar en el liderazgo, pero no tanto en el liderazgo, hermano, porque cada uno de nosotros de alguna manera tenemos liderazgo en nuestros hogares, los padres, las madres, ¿cierto? Y tenemos que tener un liderazgo, tratar de parecernos a hombres como David. El liderazgo de la iglesia, los ancianos, los que enseñan, los que predican. Debe haber un liderazgo así, de esa manera. Y como le digo, en cualquier parte donde estemos, en el trabajo, en el colegio, Dios nos manda a que de alguna manera seamos fieles a Él, que podamos depender de Él, confiar en Él y así poder ser líderes, hombres, mujeres, con fidelidad para el Señor. Así que esto es bien interesante. A pesar de todo, a pesar de que eran pocos, a pesar de la situación, hermanos, Dios da una victoria. Hermanos, ¿y por qué da la victoria? Bueno, primero podríamos decir que Dios da la victoria porque Él es todopoderoso y porque quiso darla, ¿verdad? Él es poderoso y la quiso dar. Y quisiera pensar, hermanos, en situaciones difíciles. Isaías 40:29, un versículo que nos puede apoyar, porque a pesar de la situación que podamos vivir adversa, con dificultades, dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hermanos, Él te puede utilizar, me puede utilizar a mí, a pesar de la adversidad, a pesar de que todo está en nuestra contra, a pesar de que digan de ti, no vales nada, no sirves para nada, pero Dios si está contigo, hermano, estamos más que ganados, ¿sí o no? Dios es bueno, maravilloso. Y Deuteronomios 3:22. Y quisiera pensar, hermanos, que Dios te llama a alguna misión, a ti puede ser, a mí, y tenemos que ir, confiar en Él. Pero Dios a veces actúa a su manera. A veces no necesitas tú que hagas nada. A veces Él lo pone todo. Interesante. No les temáis, primero, qué palabra más buena, ¿cierto? Porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por quién, por vosotros. Dios interviene. Dios te cuida. Dios nos cuida. Muy bien, hermanos. Sigamos adelante, versículos 7 y 8, vamos a leerlo rápidamente. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David
y a sus hombres. Hermanos, conociendo, Saúl es informado de la ubicación de David. Pareciera que David tenía el mejor GPS de la época, buenos espías, buenos informadores, y siempre sabía los movimientos de David, los movimientos. Ahora, todos conocemos a Saúl, ¿no? Un hombre que orgulloso, altivo, un hombre que por general siempre hacía las cosas a su manera, ¿verdad? Pero quisiera pensar en que Saúl estaba equivocado. Creo que un hermano enseñó hace poco de esto, que a veces estamos equivocados. No sé si fue James o alguien. Algo así parecido, escuché en un mensaje de esta iglesia. Pero para mí Saúl estaba equivocado. ¿Por qué estaba equivocado, hermanos? Saúl, que había sido desechado por Dios, pidiese obtener el favor de Dios. Hermanos, esto no es, esto no cuela, esto no encaja. Hermanos, no todas las puertas que se abren hay que cruzarlas. Hay que saber cuándo es del Señor. Podría pensar que se crea que algunas cosas vengan de parte de Dios. Yo creo que tenemos que ser sensibles, buenos observadores. No todo lo que resulta es cosas del Señor para nosotros. Tenemos que estar pendiente, observando qué cosas. Primera de Samuel 15:23 al final. Primera de Samuel 15:23. Dice al final, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. 26. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Hermanos, el Señor ya le había desechado, ya le había quitado, pero porque Él le ha desechado al Dios Todopoderoso, el que cuidaba a su pueblo, el que le había prometido a Él que le cuidaría. Así que, si Él hubiera sido fiel a nuestro Dios, ¿verdad? Así que interesante. Saúl figura de la carne, David figura el espíritu, Gálatas 5, 16, 17. La idea de ese versículo, Gálatas 5, 16, 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hermano, la idea ahí es una confrontación. La carne, el espíritu. Los deseos de la carne y vivir en el espíritu. Hermanos, si es una lucha interna que cada creyente tiene, y yo diría que debería de tener. Porque, ¿qué hacemos si cedemos a la carne? ¿Cierto? Y no le damos propiedad, llenura al espíritu. Y hermanos, es una lucha interna que podemos estar viviendo todos nosotros. Y otro versículo interesante, primera de Juan 2:6. Hermanos, Saúl, que decía, pensaba que Dios le había entregado a David porque se había encerrado en una ciudad con murallas y buenas puertas, ¿no? Y él pensaba que era de parte de Dios, que le estaba facilitando las cosas a él para capturar a David. Y no era así, hermanos. Estaba pensando mal, equivocadamente. Y a veces nosotros podemos también estar equivocados en algunas cosas. Primera de Juan, capítulo eh, es el que dice que el que dice, primera de Juan 2:6, perdón, 2:6, no es. El que dice que permanece en él debe andar como qué, como él anduvo. No se trata de decir, hermanos, se trata de ser.
Se trata de parecernos más a Él. Se trata de ser diferente a las personas que con normalidad para ellos hacen todo en contra de la voluntad de Dios. Se trata de eso, hermanos, de vivir una vida mm, con santidad, con reverencia, con obediencia, por supuesto. Todas estas cosas podíamos decirlas. David buscaba la guía divina. Saúl se apoyaba en sus fuerzas con la naturaleza humana. Normalmente siempre Saúl reaccionó así. David era obediente, era humilde, siempre quería ensaltar la grandeza de Dios. Hermano, me sorprende ese hombre. Claro que conocemos sus equivocaciones, sus errores, sus pecados. No estoy hablando de que David era perfecto, ni mucho menos. Pero tal vez, hermanos, por eso es conocido como un hombre conforme al corazón de quién? De Dios. Versículo 9 y 12. David, entendiendo lo que ideaba Saúl contra él, ¿qué hizo David? ¿Qué hizo, hermanos? Volvió y consultó. Interesante, ¿cierto? Volvió y consultó. Y aquí hay dos maneras interesantes de consultar de David a Dios. Hermanos, quisiera pensar en dos, muy interesantes. Dos herramientas que tú tienes a la mano y que yo tengo a la mano. ¿Y cuáles herramientas son? La oración y qué? Y su palabra, ¿cierto? Y versículo 2 dice, versículo 2 y 4. Estoy aquí enredadito, perdón, hermano. Y David consultó a Jehová, ¿cierto? Volvió el versículo 4. Y David volvió y consultó al Señor. Hermanos, quisiera pensar en esta parte en la oración. Y es una buena enseñanza para nosotros y es una manera de inquietarnos, de confrontarnos. ¿Cuántas veces nosotros consultamos a nuestro Dios en oración por cualquier decisión? Y esto debería de retarnos en esta noche a nosotros, porque necesitamos ser hombres y mujeres de oración, no solo los hombres, no solo los que llevan liderazgo, todos nosotros tenemos hogares, familias inconversos, hijos a quien levantar, enseñar, familia, amigos, enfermos, necesidades, ilusiones, proyectos. Necesitamos, hermanos, orar, consultar a nuestro Dios por medio de la oración. Su palabra, versículo 9. Pensando en la palabra, ya hemos visto la oración, mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, tráeme el efod. Quisiera compararlo con la palabra. El efod era una prenda o algo donde estos hombres del pasado consultaban a Dios. Y me llama la atención, hermanos, y hay una pregunta para nosotros en esta noche. Hermanos, consultamos al Señor por medio de la oración, por medio de su palabra. David consultó, Dios respondió y David obedeció. Hermanos, si vamos a entrar aquí en la aplicación un poquito para nosotros, aunque he compartido algo. Y nosotros, vuelvo y pregunto, ¿cómo reaccionamos ante el peligro? ¿Cómo reaccionamos ante la adversidad? Hermanos, cuando miramos constantemente las noticias, no son alentadoras. Hay dificultades en el hogar, pueden ser enfermedades. Hermanos, ¿cómo reaccionamos ante eso? Ante las amenazas. No sé si hay alguien aquí que pueda haber recibido amenazas. Probablemente sí. ¿Cómo reaccionamos ante esa adversidad? Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Te acuerdas? ¿Acuerdas como la introducción que decía de este hermano en este campamento? Que ahora bajamos al valle, al desierto, ¿verdad? Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Eso quién lo dijo?
El Señor Jesucristo en Juan, capítulo 17, ¿verdad? Vivimos en el valle, vivimos en el desierto, estamos en las calles, en la universidad, en el trabajo. Hermanos, y es ahí donde debemos de vivir, parecernos cada día más a Cristo, confiar en Él. Entonces vuelvo y pregunto, ¿consultamos a Dios? ¿Consultamos más los horóscopos? ¿Recibimos o estamos más atentos a los consejos de la vecina? A veces pensamos que y creemos que la vecina o el vecino es el que nos puede solucionar nuestras dificultades, ¿verdad? Consultamos por la oración, Filipenses 4:6, versículo 7. ¿Qué dice, hermano, por favor? Filipenses 4:6, versículo 6 y 7. Por nada estéis, ¿qué? Afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración, qué necesaria para mí y para ti, hermanos, en esta noche. Tener claro eso y volver a escucharlo, hermano. No lo veamos como algo cansón. El Señor cuando repite es porque tú y yo necesitamos depender de Él, buscarle en oración. Consultamos por las Escrituras, 2 Timoteo 3:16, conocidísimo, y versículo 17, ¿qué dice? Eh, Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tengo más versículos, hermanos. Vamos a Salmo 73, versículo 28. Y el último, y ya dejo de citar más citas. Tengo más citas. Salmo 73, versículo 28. Me encanta el salmista, creo que es Asad. Pero en cuanto a mí, ¿qué? El acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Hermano, debe ser delicioso, bueno, necesario el poder leer su palabra. Debe ser lo más importante para nosotros. Lo más importante es el Señor, su palabra, la oración, como hemos visto. Pero un amigo, un hermano siempre es bienvenido en nuestras vidas. El apoyo de una mano es especial, es para bien. Versículo 16 y 18 del pasaje. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Y Saúl mi padre así lo sabe. Hermanos, una buena enseñanza. Un hombre que estaba dispuesto y que reconocía la posición que necesitaba y que merecía David. Lo sabía. Él era el primero. Pero ¿qué dijo? Yo seré el segundo. Hermanos, una buena enseñanza porque a veces hay mucho individualismo, egoísmo. Nosotros por naturaleza somos así. Lo tenemos que reconocer. Hermanos, tenemos que reconocer, hermanos, qué sé yo, hermanos que están en un cargo, una posición, un servicio, un ministerio, puede ser. Y a veces tenemos que bajarnos, hermanos, y reconocer a otras personas que están en esa posición. Eh, Muy bien. Por último, esta historia empieza con un pueblo en problemas, que fue librado, ayudado, beneficiado. Vemos a uno que quiso salvar. ¿Y cómo respondió el pueblo? Con traición, pagando mal por bien, ¿no? Versículo 11 y 12, con traición, ¿por qué? ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl? Dijo el Señor, ¿qué le dijo? Sí, descenderá. ¿Me entregarán? Sí, descenderá y te entregarán en tus manos, dice el versículo 12 al final. ¿Y eso qué nos recuerda, hermanos?
por uno que los hizo también, David. ¿De qué estamos hablando? Hermanos, quisiera comparar esto con el Evangelio. Hermanos, el Evangelio son buenas nuevas, es también una buena noticia. Él quiere que beneficiarte, Él quiere ayudarte, pero Él sobre todo, ¿qué quiere? Salvarte. Primera de Timoteo 2, 4 y 6. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él quiere, Él desea salvarte. Un detalle importante en esta historia, versículo 6, y dice de esta manera, y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Abimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Versículo también el 6. Y también capítulo 22, versículo 1 y 2. Vamos a leer allí. Capítulo 22, 1 y 2 dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los que, los afligidos y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Interesante, hermanos. Interesante porque la idea del Evangelio cesa, sentir nuestra necesidad. Cristo recibe a quién? A todos los que están qué? En amargura de espíritu, ¿cierto? Los afligidos, los endeudados. Y Dios dice que Él vino a salvar a los que estaban perdidos. Y eso éramos algunos de nosotros, ¿cierto? Estábamos en esa situación. ¿Cómo termina esta historia? ¿Cómo termina esta historia? Versículo 25 del capítulo 23, volvamos ahí. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David, descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa a David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Hermanos, mucho suspenso, ¿verdad? En este momento, pero ¿qué pasa? Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven, ved, luego porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Selam Amalecot. Hermanos interesantes, por poquito Saúl logra el propósito que tenía con David. Por poquito le echa mano, por poquito le destruye, pero Dios, el Señor, que es todopoderoso, no lo permitió. Hermanos, a veces podemos estar en situaciones tan difíciles así, que nos podamos ver perdidos, pero Dios puede actuar a tu favor, porque Él es bueno, porque Él es extraordinario y porque Él todo lo puede. Como lo hizo con David, lo podría hacer también, si Él quiere, con cada uno de nosotros. Dios tiene la última palabra. Y como decía yo, Dios tiene, nuestro Señor, tiene el control de todo. Ya para terminar, hermanos, versículo 29, para terminar. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares que fuertes. Hermanos, esto me llama mucho la atención. ¿Dónde te refugias? ¿Qué buscas?
¿Dónde te apoyas? Hermanos, David aquí me da una lección importante. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes. Y yo me pregunto, ¿qué más fuerte que la mano y la diestra de Dios? La diestra da a entender su extraordinario poder. ¿Dónde nos podemos encontrar mejor tú y yo? ¿Dónde nos podemos esconder o estar protegidos si no es en la presencia y en la soberanía y en la grandeza de ese Dios único y poderoso? Hermanos, busquemos ese refugio. No busquemos otro, el refugio de nuestro Dios todopoderoso. Y sin duda, la persona que no ha creído en Dios, la persona que aún no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, ¿qué mejor refugio que Cristo? ¿Verdad? Qué bueno que la persona que aún no ha tomado esa decisión pueda tener esa seguridad de la salvación y refugiarse en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por el privilegio maravilloso de tu palabra. Hemos podido ver la situación tan difícil de este hombre, pero a pesar de que todo pareciera tenerlo en contra, tú lo tenías todo bajo control, porque tú eres bueno, generoso y todopoderoso, y se lo demostró a él y a sus hombres. A ese pueblo desagradecido de Keila también, y los de Sid me hablan de la traición, pensando en la traición del pueblo de Israel con tu Hijo precioso que vino a salvarles, ayudarles, pero sobre todo a salvarles para que le reconocieran como el Rey. Y es lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros cuando estábamos perdidos. Él también nos salvó, nos liberó. Padre, gracias por nuestro Señor Jesucristo que nos brinda una salvación tan grande y nos promete estar un día en su presencia en el cielo. Qué esperanza más maravillosa. Por eso en esta noche te agradecemos, pero te alabamos y te glorificamos por lo que eres, nuestro Dios, tan bueno, tan especial, tan cercano a nosotros. Te alabamos y te glorificamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, gracias.